8:22. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero no los veo que andan. Perdón. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Inclinen su rostro ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, dándote gloria y honra primeramente, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, en tu casa de oración, un día más, Padre Santo, compartiendo tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te pido, Padre Santo, que en este día seas tú ministrando, Señor, nuestros corazones, Padre. Que no sea palabra mía, Señor, sino tu Espíritu, Padre Santo, tocando, Señor, nuestros corazones, Padre. Pon en nuestros corazones esa disposición a escuchar, Padre. Oro por todos, Padre Santo, y por todos aquellos que en próximo tiempo, Señor, por tu misericordia lleguen a escuchar esta enseñanza, Padre. Todo lo ponemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. El título de esta enseñanza es Parece. Estamos en nuestro estudio del cristiano deprimido. Y el día de hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante que nos lleva a analizar otro aspecto de un cristiano deprimido. Y este pasaje, como hemos visto, que está en Marcos 8, que el ciego sanado en Betsaida. El día de hoy, cada vez hay más cristianos deprimidos y por lo tanto, esa es la condición que reflejan ante el mundo. Los que están siguiendo este estudio saben que hemos hablado de lo importante que es la imagen que proyectamos. Deberíamos de atraer a la gente del mundo hacia nosotros, a la iglesia. No sería necesario, ¿verdad que no sería necesario la evangelización? Pues si nuestro comportamiento y nuestro testimonio proyectan la paz de Jesús, así la gente se sentiría atraída. Es por eso que es necesario hacer énfasis en este asunto. Por increíble que parezca, muchos no han entendido claramente la gran doctrina central de la justificación por la fe. Hicimos mención que en el tiempo de la Reforma Dios usó a Lutero para que entendieran la doctrina de la justificación por la fe, que ya a través de algunos cientos de años ya se había perdido. Y eso trajo a la iglesia paz, felicidad, gozo, un nuevo entendimiento, como nunca lo habían experimentado desde los primeros siglos. Y todo fue gracias a que la doctrina de la justificación por la fe había sido, se podría decir, redescubierta. No es por obras, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Sabemos que hay un enemigo, el Señor lo reprenda, que siempre está tratando de desviar a la iglesia. Y nuevamente a través de los siglos se ha ido desvirtuando la enseñanza de la palabra. Después de Lutero han seguido los siglos. Hemos pasado 2000 y poco de años más.
hay avivamientos espontáneos y luego vuelve otra vez a caer como una niebla sobre el entendimiento de los hombres, el entendimiento de las mentes. Y gracias a Dios siempre hay un remanente que está luchando porque la verdad sea siempre la que permanezca en los corazones fieles. Gloria a Dios, demos gracias por eso. Cito Romanos 5, 20 y 21. Dice así, Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, gloria a Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora vamos a estudiar este pasaje en el ministerio de nuestro bendito Señor, que se encuentra registrado en Marcos 8. Este fue uno de los milagros más notables de todos los realizados por nuestro Señor y Salvador. Él tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera del pueblo, le escupió los ojos, le impuso las manos y luego le preguntó si veía algo. El hombre respondió: veo los hombres como árboles, dice, pero los veo que andan. Entonces nuestro Señor puso nuevamente sus manos sobre los ojos de aquel hombre y le pidió ver de nuevo. Esta vez su vista fue restablecida y aquel hombre comenzó a ver con claridad. Todo esto tiene un significado muy profundo. En el caminar del Señor hubo otros casos en los cuales curó ciegos. Y no hay duda que al instante pudo haber sanado a este ciego con solo decirle que recibiera la vista. Nuestro Señor tenía ese poder. Para Él nada es imposible. Pero en este caso en especial, deliberadamente y con un propósito específico, pues nada de lo que nuestro Señor hacía era accidental o producto de la casualidad, ¿verdad? Todos sus actos eran deliberados y se variaba su técnica. Siempre tenía una buena razón para hacerlo así. Cuando estudiamos este pasaje es importante estudiar el contexto y no dudamos que la lección de esta enseñanza en este pasaje iba dirigido a los discípulos. En todo estudio, quiero repetir, siempre tenemos que estudiar el contexto. Y en este pasaje anterior, ellos entraron en la barca y se olvidaron de llevar pan, lo que redundó en que no llevaban consigo más que una sola hogaza. Y al ver que no tenían, se sintieron los más desdichados. Nuestro Señor, al hablar con ellos en el monte, dijo así. Vamos a Marcos 8, igual en el mismo capítulo 8 de Marcos 15 al 17. Y Él les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Su literalismo se tradujo en falta de comprensión espiritual, de modo que al oír levadura pensaron solamente en pan y en que carecían de este. Por lo tanto se sentían desdichados, incómodos, así que nuestro Señor les hizo varias preguntas incisivas y terminó con esta: ¿y todavía no entienden? O sea, lo que les estaba diciendo aquí es: aquí me tienen, he estado predicándoles y enseñándoles y sin embargo parece que ustedes todavía no entienden. Se preocupan porque no tienen más que un pan y sin
embargo, ustedes han sido testigos de 2 milagros, los cuales prueban que con solo unos cuantos panes y pescados pude alimentar 5,000. ¿Cómo es que no entienden? Como diríamos ahora, ¿qué parte no entiendes? No dudamos que el Señor trató al ciego como lo hizo, a fin de que ellos se vieran en Él. Él veía y no veía, todo lo veía borroso, para que los discípulos pudieran verse tal como era. La lección, sin embargo, trasciende al caso específico, pues siempre se da una lección en cada una de las enseñanzas, una lección permanente para el pueblo de Dios. A eso nos lleva. Es un mensaje tremendo y me urge que le prestemos atención, porque como este ciego hay mucha gente que parece estar en la primera etapa por la que el ciego pasó en su proceso de sanidad. El Señor puso saliva en sus ojos y le preguntó: ¿puedes ver ahora? Y él respondió: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Como podemos saber aquí, ya era un hombre que no seguía siendo ciego, pero veía borroso, como que no es una cosa ni la otra. Ve, pero a la vez no puede identificar bien lo que ve. Y así es precisamente como muchos cristianos andan. Es casi imposible definirlos. ¿Son o no son cristianos? Porque su manera de actuar ante el mundo no es la que un cristiano verdaderamente convertido debe reflejar. Andan taciturnos, tristes, inquietos, infelices, desdichados, en controversia con los demás y consigo mismos. Dicen ser cristianos y lo parecen en algunas ocasiones, y en otras su manera de actuar, pésima, no es la adecuada. Es más apegada a una persona impía. Por eso los impíos del mundo dicen: si este puede decir o hacer algo así y dice que es cristiano, no, dice que prefiere estar como esté. Si eso se dice cristiano, usted mejor así. Porque a veces ellos manejan mejores valores que el que se dice ser cristiano. Miren cómo es. Miren cómo juega todo. Así que de esta persona, ¿era ciego o no? Y lo peor en estos casos es que hay un problema mayor, y es que no solo otros tienen esa impresión de tales personas, sino que ellas mismas tienen esa impresión de sí mismas, porque aunque no lo quieran aceptar, lo ven, lo perciben, aunque lo nieguen. No hay peor engaño que el que se engaña a sí mismo. Así es. Se creen sus propios engaños. A ese punto llega el cinismo. Son infelices porque ellos mismos no saben quiénes son. Muchas veces salir al culto, ellos salen motivados y dicen: no, yo sí soy un cristiano, soy una cristiana, yo comparto esa fe, pero más tarde sucede algo y dicen: no es posible que sea cristiano. Si lo fuera, no tendría tales pensamientos, ni me sentiría movido a hacer algo de lo que estoy haciendo. Se sienten cristianos, pero no están seguros de serlo. No son fríos ni calientes. Pueden ver y sin embargo son ciegos. Y terriblemente hay un gran número de cristianos en la iglesia actual viviendo así. Y si esto sucede en las iglesias donde se exhorta conforme a la palabra, peor donde les dan comezón de oír, donde solo se habla superación personal y prosperidad. Ahí están contentos. Estamos estudiando el cristiano deprimido, y nadie, escúcheme, nadie debería hallarse en esta situación, y si lo está, no debe quedarse en ella. Y seguimos en la enseñanza de nuestro Señor, y vamos a enfocar este caso desde otra perspectiva. En cada enseñanza estamos estudiando
estudiando diferentes casos específicos. Y todo esto es con el fin de que estas personas puedan verse a sí mismas. Y también para que todos nosotros podamos visualizar esta condición en los hermanos, en los oyentes que están en la iglesia y ayudarles, hacerles ver en amor cuando están equivocados. Y el ciego dijo a Jesús, el ciego le dijo a Jesús, sí, puedo ver, veo gentes, porque los veo como árboles que caminan. Pero él sintió que algo andaba mal. Por eso le dijo al Señor, los veo como árboles que caminan. ¿Qué es lo que ve esta gente? Saben que algo no está bien en su vida, en su modo de ser. Y si son honestos, no están contentos consigo mismos. Están entre la vida de una persona del mundo y la vida de un cristiano. Leen las noticias, lo que sucede en el mundo, en cuanto a moda, restaurantes, círculos sociales, pero interiormente se dan cuenta que hay un vacío en todo esto y se dan cuenta cuán vacua, vana y falsa resulta esa clase de vida, que lo único que provoca es insatisfacción interna, pero quieren seguir viviendo esa banalidad. Pero a la vez, no hay una entrega en su caminar cristiano. Y se dan cuenta que hay una diferencia abismal, o sea, muy grande, pero muy grande, entre ellos y los cristianos verdaderamente convertidos y entregados al Señor. Y eso más vacío les causa, pues no hay nada inteligente en sus vidas, sino más bien superficial. Y sienten que ya no pueden seguir así. Son muchos los que se hallan en esta condición. Y son muchos también los que pasan por esta etapa. Es una etapa en la que en todo caso el hombre llega a darse cuenta de que todo está mal. Y esto les lleva, si no dan un paso atrás, al cinismo y a la desesperación. ¿Por qué? Porque están escuchando palabras y aunque no quieren ser confrontados, la escuchan, pero se van para el otro lado y entonces hay una ambigüedad en su vida y un vacío. Saben que Jesucristo salva, saben que Jesucristo libera de todo esto, saben que Jesucristo es la única esperanza y que en cierto modo es el Salvador. Y digo en cierto modo porque a la vez su autodependencia no les permite entregarse por completo. No están interesados en entregarse ante el Señor con un espíritu humillado, arrepentidos. No mostraron mayor interés en Jesús y sin darle importancia le dieron la espalda. Solo quieren usar su nombre, como dice en el libro de Isaías, en su primer capítulo. Solo quieren un lugar donde encajar. Es como un lugar, un grupo con el cual poderse juntar, donde encajar. Pero ni encajan en el mundo, ni encajan en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Terrible. Pero en lo profundo de sus corazones, si son honestos, han llegado a percibir que Jesús les podría ayudar. Han visto algo de la vida que llevan cristianos verdaderamente convertidos y se dan cuenta de que Jesucristo es la única alternativa de cambio y se han dado cuenta igualmente de que en cierto modo Jesucristo es el Salvador. Gloria a Dios. De modo que ahora muestran interés en Él, se ocupan en Él y todo lo ven con mucha claridad. Y podemos ir un poquito más allá y decir en cuanto a ellos, que a diferencia de la gente que hablamos en el capítulo anterior, esos se han dado cuenta de que no pueden salvarse a sí mismos. Lo saben. El problema con quienes no tienen un claro entendimiento de la justificación por la fe
es que todavía están tratando de justificarse a sí mismos, pero esta gente sabe que no puede hacerlo. A menudo lo han intentado, pero no han tenido éxito. Y como perciben la verdadera naturaleza de la calidad de la vida cristiana, perciben también que por sí mismos el hombre no puede llegar tan alto, y esta gente sabe que no puede salvarse a sí mismas. Ellos pueden percibir como aquel hombre en las manos de nuestro Señor que le preguntó: ¿puedes ver? Y él respondió a que sí, ciertamente podía ver. Y ciertamente podía ver gente. Y la gente de que hablo ha llegado a ver algo, como este ciego de Betsaida. A decir verdad, esta gente puede ver todo lo que ya he mencionado, pero ellos ven de manera confundida y no con claridad. Solo han visto a la gente como árboles que caminan. Y quiero que vamos a ver tres aspectos de mayor importancia de la percepción de estos cristianos deprimidos. En primer lugar, esta gente no capta con claridad ciertos principios. Ellos saben que, en cierto modo, que Cristo es el Salvador. Lo que no saben es en qué modo es el Salvador. No entienden con claridad la muerte de Cristo ni la absoluta necesidad de que muriera. No entienden la doctrina del nuevo nacimiento y por lo tanto no ven la necesidad del nuevo nacimiento. En su interior saben que no están satisfechos con la vida que llevan, pero alaban la vida cristiana, hablan de Cristo como Salvador, pero aún no pueden ver ciertas verdades, y esto les da a ellos tribulación, infelicidad y desdicha. En segundo lugar, no tienen clara conciencia de que su corazón no está del todo comprometido. Ven y por lo tanto no encuentran su felicidad en el cristianismo ni la postura cristiana. Por esa razón no se les ve que se conmuevan, ni hay un gozo verdadero en ellos. Estamos viendo en grandes rasgos este panorama y lo que sucede en esta condición del cristiano deprimido. Y en tercer lugar, podemos ver que esta gente de la que estamos hablando tiene por su misma situación una voluntad dividida. Son rebeldes y no pueden entender por qué tienen que dejar de hacer ciertas cosas y hacer otras que consideran no necesarias. Y piensan que eso es un cristianismo obtuso, por decir, que son exigencias de más. El unirse en oración con los hermanos, estar siempre en los servicios como cuerpo de Cristo, hacer ayuno junto con los hermanos, y eso lo consideran como que son cristianos atrasados, así como que en comillas, ¿verdad? Piensan que se le está haciendo culto al hombre cuando en realidad quien te presentas es ante el Señor. Y volvemos al punto: reconocen a Cristo como Salvador y sin embargo cuando se llega a la cuestión de aplicar voluntariamente las enseñanzas, siempre están discutiendo al respecto y siempre están cuestionando si está bien que hacer esto, o si está bien hacer aquello, o por qué están haciendo así. Entonces, en el campo de la voluntad están cero. No hay tranquilidad. Y esta es una descripción literal, precisa y detallada de cómo son. Como no hay una conversión real, entonces no hay agradecimiento al Señor. ¿De qué le van a agradecer? No son agradecidos. Porque un corazón agradecido de saber de dónde le sacó el Señor, cumple todos sus mandamientos, sus preceptos que no son gravosos, y se une con los
sus hermanos en el gozo del Señor. Y sabe que lo poco tiempo el tiempo que le puede invertir es nada de lo que el Señor te está dando de vida, de oportunidad de acercarte a Él en vida, de demostrarle a Él que eres digno de llegar al reino que Él ha prometido. Porque si tú no le cumples aquí, ¿cómo piensas que te va a llevar si no vas a servir para nada? Si solo están viviendo en su propio egoísmo, en su propio orgullo, en sus banalidades, todo lo quieren hacia ellos, pero ellos no dan de fuera para sí. Imposible. No buscan de su presencia. Y además unidos para ir a buscar a los que están perdidos, a proclamar el Evangelio. A eso te lleva cuando hay un corazón agradecido. Por eso les invito que vayamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 6. Y el Señor les dijo, y yendo, Mateo 6, 7 y 8, perdón. Y Él les dijo, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y cuando dice limpiar a los leprosos, a los que están en pecado, a los perdidos. No digo que muchos de los que están escuchando en este momento, de los que nos están siguiendo a través del internet, han pasado por esta etapa y la conocen por experiencia. Tal parece que, así como nuestro Señor adoptó físicamente este procedimiento especial en el caso del ciego, algunas veces algo semejante sucede en la conversión de algunos hermanos. Hay quienes de inmediato captan todo con claridad. Desde el momento que el Señor, ¿quieres? Sí quiero. ¡Wow! Les da la vista y te la da con claridad. ¡Gloria a Dios! Pero hay otros que pasan por etapas. Y precisamente ahora estamos tratando con aquellos que pasan por esta etapa en particular, y así es como es su condición. Y surge la pregunta, ¿por qué cuando nuestro Señor salió a enseñar, planteó a sus discípulos esta serie de preguntas? Y aún más, luego las dramatizó en este incidente del ciego sanado en Betsaida. ¿Cuáles son las causas que provocan esta condición? ¿Por qué habría de estar esta gente en condiciones tan ambiguas entre ser cristianos y no serlo, entre ser y no ser al mismo tiempo? Se podría decir que en algunos casos la responsabilidad cae sobre el predicador. Sí, también se puede decir sobre el evangelista, pues tal vez la doctrina que impartió no fue confrontando al pecador, exaltando al Salvador y promoviendo la santidad. Pero también no siempre es culpa del predicador, con frecuencia es culpa de la misma gente. Y vamos a ver unas razones. En primer lugar, estas personas generalmente son reacias, o sea, duras a las definiciones claras. Les disgustan la franqueza y la certidumbre. No les gusta, para ser más exactos. Se oponen a las ideas y las definiciones claras. ¿Por qué? Porque estas demandan. El tipo más cómodo de religión es siempre aquella de carácter vago, nebuloso, incierto, atiborrada de formas y rituales. Eso les gusta. No hay nada más incómodo que la precisión de las verdades bíblicas, porque estas verdades demandan decisiones, demandan cambios. Y por eso esta gente dice, no, usted está siendo demasiado preciso, demasiado legalista,
y eso no me gusta. Yo creo en el cristianismo, pero usted es muy rígida, usted es muy rígido, usted es muy estrecho en sus conceptos, no les gusta ser confrontados y se escudan diciendo que solo se le está criticando y no quieren escuchar a su conciencia que está cauterizada. Conocemos esta clase de gente. Pero si partimos de la teoría de que el cristianismo no es claro ni definido, no nos sorprenda encontrarnos como el ciego viendo a los otros como árboles que caminan. Si nuestra vida y experiencias cristianas parten de la idea de no necesitar un enfoque claro ni una definición precisa, es muy probable que jamás se llegue a tenerlo. La segunda causa, que con mucha frecuencia representa el verdadero problema, es que esta gente nunca acepta del todo la enseñanza y la autoridad de las Escrituras. Al fin de cuentas, se puede ver que esta es la causa de todo el problema, porque esta gente, la verdad de la Biblia, no se someten a ella de manera total y absoluta. Si se acercaran a las Escrituras como niños pequeños y la tomaran al pie de la letra, nunca pasarían estos problemas. Pero esta gente no quiere hacerlo así, sino que mezclan sus propias ideas con una verdad espiritual. Alegan, por supuesto, que esas ideas tienen base bíblica, pero esa base bíblica, y esta es la palabra fatal, fue modificada por ellos de inmediato. Aceptan ciertas ideas bíblicas, pero han transportado y mezclado con ellas otras ideas y filosofías de su antigua vida, y mezclan las ideas naturales con las verdades espirituales. Igualmente toman un versículo a su conciencia, ay, de ahí no lo sacas. Siempre están debatiendo, siempre están diciendo que Dios es amor, que Dios siempre perdona, admiten que les gusta el sermón del monte y algunos pasajes y declaran que Cristo es el Salvador, pero todavía argumentan que no hay que exagerar la nota y se confiesan adeptos a la moderación, o sea, llévatela tranquilo. Y ahí empiezan a acomodar las Escrituras a su pecaminosidad, a su desparpajo, a su hipocresía, y se niegan a reconocer su autoridad en todos los aspectos de la vida, en la predicación y en su modo de vivir, en doctrina y en cosmovisión, porque somos el cuerpo de Cristo y el hombre fue llamado individual, pero a la vez corporativamente como cuerpo de Cristo. Que ellos alegan que las circunstancias han cambiado y que la vida ya no es lo que antes era, que ahora estamos en el siglo XX. Y así, en vez de asimilar las doctrinas de las Escrituras de principio a fin y reconocer cuán fútil es hablar del siglo XX, aquí y allá modifican las Escrituras y las acomodan a sus propias ideas. Pero déjeme decirle, mi querido oyente, mis hermanos en Cristo, que la palabra de Dios trasciende el tiempo y que precisamente por ser la palabra de Dios debemos someternos a ella y confiar en Dios y que Él usará sus propios métodos como a Él le parezca mejor. Y aún hay otra causa de esta condición que estamos hablando. Hombres ciegos que logran ver al hombre como árboles que caminan. Estas víctimas de ellos mismos no les interesa la doctrina. Y la pregunta es, ¿a usted le interesa? En algunos casos, estas personas son tan necias que contrastan la doctrina con lo que consideran una lectura espiritual de las Escrituras. Se declaran partidarios de las exposiciones bíblicas, eso sí les gusta,
Claro, cuéntame la historia, mira qué bonito, cómo termina, todo así, pero no la doctrina. La doctrina no les interesa. Y yo te digo, ¿qué propósito tiene la Biblia que no sea presentar la doctrina? ¿Y qué valor tiene la exposición que no sea conducirnos a la verdad? Pero sin embargo, no resulta difícil entender por qué adquieren esta postura, porque lo que duele precisamente es la doctrina. Porque una cosa es contemplar cuadros y estar interesado en las palabras y en los matices de significado. Eso no molesta, porque no centra la atención en el pecado ni demanda una decisión. Claro, se puede acomodar y disfrutar de la experiencia, pero la doctrina nos habla directamente y nos exige tomar una decisión. La doctrina es verdad y nos examina y nos prueba y nos lleva al autoexamen. Dios quiere hombres y mujeres decididos a caminar con Él. Y no resulta entonces sorprendente que si empezamos por objetar a la doctrina como tal, no se pueda ver con claridad. Imposible. El propósito fundamental de la iglesia cristiana, de nuestra congregación, la iglesia, la misericordia de Dios es infinita, y de todas que profesan la doctrina de la fe, ese ha sido el de llevar a la gente a ver y pensar con claridad. La verdad debe definirse y salvaguardarse, les guste o no les guste. O de lo contrario, la gente caerá en un error, pero que no sea por uno. Nosotros tenemos que dar cuentas al Señor. Por tanto, no se sorprenda que si empieza a objetar la doctrina, no vea las cosas claramente y sea infeliz y desdichado. No hay nada que aclare tanto la visión espiritual del hombre como el que llegue a asimilar y entender las doctrinas de la Biblia. Y hay un punto muy importante a explicar. Mucha gente no toma las doctrinas de las Escrituras en su orden correcto. Más adelante nos adentraremos en ese aspecto. Pero es muy importante tomar las Escrituras en su orden correcto. Por ejemplo, si tomamos la doctrina de la regeneración antes de la doctrina de la expiación, vamos a estar en problemas. Si nos interesa el nuevo nacimiento y la vida nueva, antes de que entendamos claramente nuestra relación con Dios, estaremos también tomando un camino equivocado y con el tiempo habrá desdicha. Lo mismo pasará si tomamos la santificación antes que la justificación. Y en la enseñanza anterior vimos precisamente este aspecto en particular de estos cristianos. Y las doctrinas deben tomarse en su orden correcto. O dicho de otra manera, podemos resumir todo lo anterior diciendo que la causa principal de la condición que estamos considerando es nuestra negativa a pensar bien las cosas. Este es el peligro fatal de querer disfrutar de algo antes de tenerlo en nuestras manos y sentirlo nuestro. No hay humildad. Por lo general, las víctimas de esta confusión espiritual, de esta falta de claridad, de este absurdo de ver y no ver al mismo tiempo, son los hombres y mujeres que ellos mismos se niegan a pensar bien las cosas. Son hombres y mujeres egoístas que no quieren aprender y que por varias razones, la más frecuente es la autoprotección, y aunque se debe entender que eso es una autoprotección que ellos se crean en su propia concupiscencia, y tampoco por lo mismo pueden aprender. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿qué remedio hay para curar esta condición? Vamos a ver unos principios. El primero de ellos resulta evidente. Evitemos a toda cosa adelantarnos a declarar que nuestra ceguera ha sido curada. Cuidado con eso. El ciego
¿puedes ver ahora? ¿Y qué dijo? Veo. Y sí, en ciertos modos podía ver, pero rápidamente, en esa visión que tenía incompleta e imperfecta, por lo cual era importante que no testificara hasta que pudiera ver con claridad. Por eso dijo, pero veo como hombres que hablan. Y esa es una gran tentación. ¿Y cuántos hoy hacen lo mismo? No, perdón, no están haciendo lo mismo. ¿Cuántos no se sienten presionados a hacerlo? Proclaman ver, cuando son muchos los que saben que no ven con claridad. Por decir, dicen ser salvos sin serlo. Así de terrible. Dicen que son salvos, pero dentro de su interior saben que no ha habido una conversión total en sus vidas, porque pueden ver la diferencia entre el cristiano converso y el que no lo es, y están en una etapa de confusión. ¿Y qué es ser salvo? Se dicen en su interior, pero tampoco lo exponen y dicen, no, yo sí soy salvo. El segundo principio es exactamente lo contrario del primero y consiste en que la tentación es salir corriendo y proclamar que se puede ver antes de que en realidad pueda verse claramente. Y la segunda tentación es sentirse absolutamente desesperado y decir, no tiene caso seguir adelante. Tú has puesto saliva en mis ojos, me has tocado y en cierto sentido veo, pero la gente que veo parecen árboles que caminan y se desesperan y preguntan, ¿por qué no puedo ver? ¿Por qué no me puedo entregar totalmente a Cristo? ¿Soy un caso perdido? Y entre todas sus dudas que permiten que les abrumen, si en algún momento trataban de orar, ese poco que trataban dejan de hacerlo. Si leían la Biblia un poco, ese poquito que hacían, también lo dejan. Y así cada vez más abrumados con sus mentiras, el diablo les presiona más y ha desalentado a muchos que han permitido oírle. Señor, reprende en el nombre de Jesús. ¿Cuál entonces es la cura? ¿Cuál es el camino correcto? La cura consiste en ser sincero y en responder a las preguntas de nuestro Señor con verdad y con honradez. Todo el secreto del asunto consiste en esto. Jesús se dirigió a este hombre y le preguntó, ¿puedes ver bien? Y el hombre respondió con honradez, ver puedo, le dijo. Pero los hombres que veo parecen árboles que caminan. Lo que le salvó a este hombre fue su absoluta honradez. Y ahora surge la pregunta. Te pido que la contestes sinceramente a ti mismo. Ahí donde estás. A todos los que están aquí y los que nos siguen en la red. ¿Dónde estás? Contéstate a ti. ¿Qué es lo que ves? ¿Ya tienes todo en claro? ¿Eres feliz? ¿Realmente puedes ver? Es necesario entender que tienes que saber si ves bien o no ves y dónde estás y a dónde quieres ir. ¿Conoces a Dios y a Jesucristo? La pregunta no solo es si le conoces como tu Salvador, sino ¿le conoces a Él? ¿Estás lleno del gozo inefable y de gloria? El cristiano del nuevo nacimiento, el cristiano nacido de nuevo y que camina con Jesús, lo sabe, lo vive. Puedes ver, debes ser honrado y encarar estas preguntas a ti mismo con absoluta honradez. Y después de esto, el último paso es que debes vivir es sometido a Él. Y esto de manera íntegra, como lo hizo nuestro ciego, que no se opuso a recibir un tratamiento posterior, sino
sino que se regocijó en él, porque fue sincero, fue honesto. Probablemente si el Señor no hubiera dado el siguiente paso, el cielo se lo habría solicitado. Y usted puede hacer lo mismo. Acérquese a la palabra de Dios y deje de hacer preguntas. Empiece con las promesas en su debido orden. Diga: Señor, quiero la verdad, cueste lo que cueste, me sujeto a ella y sométase a ella. Mi querido oyente, hermanos en Cristo, el cristiano verdadero siempre está alegre y en completa sumisión a Él como niños. Pidamos al Señor que nos dé una visión clara y perfecta y que nos sane del todo. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que Él puede hacerlo así. Es más, contamos con la promesa de que es su bendito nombre. Él así lo hará, pues nunca deja nada incompleto. Esa es la enseñanza. Escuchémosla. Este ciego fue sanado y restaurado y vio claramente a todos. Y la postura cristiana es clara al respecto. No estamos condenados a quedarnos en un estado de duda y de recelo, de incertidumbre y de infelicidad, no. Creemos que el Hijo de Dios vino de los cielos, que vivió en este mundo e hizo todo lo que hizo, que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó y que ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo tan solo para dejarnos en un estado de confusión. ¡Imposible! Jesús vino para que pudiéramos ver con claridad y para que pudiéramos conocer a Dios. Jesús vino para darnos vida eterna. Por eso les invito a que vayamos a Juan 17:3. Juan 17:3. Y así dijo el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si como resultado de este examen aún se siente infeliz, acérquese a Él y a su palabra, espere en Él y suplíquele, aférrese a Él, dígale que le ayude a arrepentirse de su arrepentimiento, que le haga ver. Déjeme decirle que el Señor a un espíritu humillado Él no despreciará. Jesús se ha comprometido a hacerlo y lo hará, y nunca más será cristiano inseguro que ve y no ve. Entonces podrá decir: puedo ver y en Él veo todo lo que necesito y más de lo que necesito, porque yo sé que le pertenezco. Y no habrá dudas, sino que el Señor le irá ayudando a crecer en fe cada día. Mire, yo les invito a que vayamos al capítulo 9 en Marcos, capítulo 9. En ese capítulo 9 nos habla cómo el Señor sana a un muchacho endemoniado. Pero me llama mucho la atención cuando el papá va y le ruega que lo sane. Y en el versículo 22 el Señor le dice, este hombre le dice a Jesús en el versículo 22, le dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en el 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero no solamente dijo creo, ¿qué dijo después? Ayuda a mi incredulidad. Y nos despedimos, hermanos, con este texto: ayuda a mi incredulidad. Los dos pecados más terribles que hay en el cristiano son dos, porque estos ya no los puede ver él. Son tan grandes que
que son invisibles para la misma persona que los sufre. Estos dos pecados, todos los pueden ver en la persona, pero esta persona no los ve. Y es el pecado del orgullo y el pecado de la incredulidad. El Señor todo lo puede. Solo falta que tú quieras, que te arrepientas sinceramente, que ya no te des papapachitos, porque el Señor no puede ser burlado. Concluimos esta enseñanza y vamos a seguir en este estudio del cristiano deprimido. Gracias por seguirnos y les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan llena, Señor, de una enseñanza de tu verdad, Padre, que nos lleva, Señor, a entender, Señor, tus misterios, Señor, tus promesas, Padre. Gracias, Señor. Yo oro por todos los que están aquí, Padre Santo, por todos los que nos están siguiendo a través de la red y todos los que van a llegar a escuchar, Padre. Oro por ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que estos pecados, Señor, no sean en nuestras vidas, Señor. A caminar, Señor, en fe, Padre. En fe, Padre. No por vistas, Señor. Sabiendo, Padre, que hay un reino que tú prometes, Señor. Que hay que estar, Señor, firmes aquí en esta tierra, Padre, ante tanta adversidad que cada día más y más avanza, Señor. Entonces, por lo mismo, Padre, necesitamos estar unidos como hermanos, Señor, firmes en la fe. Ayúdanos, Señor. Pon en ellos ese deseo, Padre Santo, de estar juntos, unidos, Padre, como cuerpo de Cristo, Padre, para que seamos fortalecidos a través de tu Espíritu como cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén.